alimentos que sean de beneficio para nuestro cuerpo, Señor, y te pedimos, mi Dios, que tú te acuerdes del pobre, Señor, y del necesitado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, mi hermano, como usted sabe, pues hoy estamos celebrando el cumpleaños del pastor y surgió la idea de poder compartir un refrigerio para poder celebrar su cumpleaños. Así que yo le voy a pedir que ahí en su lugar le van a repartir un panito, unos snacks, una agüita, pero le quiero pedir que usted ponga su atención en lo que usted está comiendo. Aparte de la comida física que el Señor nos puede dar, también Dios quiere darnos esa comida espiritual, amén. Así que esta mañana yo tengo la bendición de poder compartir de la palabra del Señor, y la verdad es que yo, cuando mi mamá me dijo que quería que compartiera una palabra, yo le pedí al Señor que pusiera en mi corazón qué quería que Él compartiera. Y yo no sé, pero todos los que han estado en las prédicas del pastor, ustedes saben que él usa un versículo que es muy característico en él, y a veces hasta nos pone que nosotros lo confesemos. Yo no sé si usted sabe lo que dice 3 de Juan 1:2. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos los que han escuchado una prédica del pastor, ustedes saben que ese versículo lo menciona una y otra vez, ¿o no? ¿Verdad que sí? Es uno de sus versículos, diría yo, uno de sus favoritos. Y por eso es que esta mañana quiero predicarle acerca de eso, acerca de la prosperidad, pero no quiero enfocarme en una prosperidad material. Hoy quiero enfocarme en la verdadera prosperidad del Señor, que es esa prosperidad integral. Dice: yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. De esa prosperidad es la que le voy a hablar el día de hoy. Así que le voy a pedir que me acompañe en una oración. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permites estar en este lugar. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra que pongas en nuestro corazón, Señor, dé fruto a su tiempo, Señor. Hoy te pedimos que tú nos des esa revelación, ese entendimiento, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Hoy sabemos, mi Dios, que a veces tú hablas a nuestra vida y que a veces nos cuesta entender o simplemente ser obedientes a lo que tú nos dices, Señor. Pero hoy queremos ser esos hijos, Señor, de los que tú puedas estar orgulloso, Señor, de los que tú puedas estar, Señor, complacido con lo que hemos hecho, Señor. Te lo pedimos, mi Dios. Prepara nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, como yo le decía, uno de los versículos favoritos pues del pastor es 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar o ha buscado en algún diccionario qué significa o qué es la palabra prosperidad. En el diccionario de la Real Academia Española dice que la prosperidad se define como el curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener o gozar de abundancia. Y sabe que muchas veces, actualmente en el cristianismo, cuando oímos la palabra prosperidad, muchos predicadores se enfocan rápidamente en que la prosperidad es llenarse de cosas materiales, es venir y poder tener dinero, poder tener propiedades, y se basan más en todo lo que es materialismo. Y hoy no quiero enfocarme en eso, porque realmente cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, que nos vaya bien en nuestras finanzas o que el Señor nos pueda sobreabundar nuestras finanzas, eso solo es, ¿cómo decirlo?, como una pluma en un ave, pues es algo que va a ser como consecuencia de mi búsqueda del Señor, pero no es lo más importante, porque el Señor habla en su palabra en 3 de Juan que Él desea que nosotros seamos prosperados, que en todas las cosas, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Buscando y leyendo un poquito de material, encontré la definición de Tom Leading, que él es el que escribió, es un hombre de negocios, pero también escribe libros cristianos, y él escribió este libro de pobreza a riqueza, y escribió también la prosperidad de su herencia. Y me gustó mucho la definición de lo que él coloca en lo que es prosperidad. Dice este hombre de Dios, dice: la prosperidad no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Es salud física, mental, emocional y bienestar del alma. Esa es la verdadera prosperidad. Y por eso es que tiene tanto sentido 3 de Juan, porque cuando el Señor dice: yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud,
así como prospera tu alma. La prosperidad no es solo lo material, mi hermano. La prosperidad es madurar espiritualmente en mi relación con el Señor, y entonces por consiguiente voy a tener salud física, mental, emocional y bienestar en mi alma. Y por eso es que yo le decía que la prosperidad va más allá de lo que muchas veces escuchamos en una prédica o lo que nos han enseñado. La prosperidad no es tener un buen carro, la prosperidad no es tener muchos terrenos. Eso es solo como consecuencia de lo bueno que es el Señor y nos bendice, pero eso no es lo más importante. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces podemos tener mucho dinero, pero nuestra alma puede estar agobiada. Muchas veces podremos tener mucho dinero, pero podemos estar enfermos. Y el Señor habla en su palabra que Él busca en nosotros una prosperidad, que seamos prósperos en todo, en cada área de nuestra vida, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en nuestra alma. Yo no sé si usted sabía, pero dice que la prosperidad se divide en 3 áreas. Está la prosperidad del alma. ¿Y qué significa o qué hay en nuestra alma? En nuestra alma incluye la mente, los deseos y nuestras emociones. Está la prosperidad de nuestro cuerpo, que es, cuando yo hablo de prosperidad en nuestro cuerpo, ¿qué quiero decir? Es salud física, es tener salud en nuestra vida. Y por consiguiente la prosperidad del espíritu, que se trata de mi relación con el Señor. Esas son las 3 áreas de la prosperidad. Amén. La del alma, la del cuerpo, que es física, y la espiritual. Y es tan importante porque yo no puedo tener a veces esa prosperidad física si a veces mi alma y mi cuerpo no está bien. Las 3 se unen. Y por eso es que es tan necesario la presencia del Señor en nuestra vida, porque Él es el que nos renueva y Él es el que nos ayuda a poder tener esa prosperidad integral. El Señor desea, mi hermano, que usted sea próspero en cada área de su vida. El Señor le va a dar las bendiciones y el Señor está seguro y conoce lo que usted necesita, ¿sí? Pero el Señor no quiere quedarse solo con lo material. El Señor no conoce las facturas que usted tiene que pagar, me explico, conoce la situación económica en la que usted está. Pero el Señor no quiere quedarse solo con eso. El Señor quiere que usted viva próspero en cada área de su vida, en su familia, en su vida espiritual. Si usted ha estado últimamente muy enfermo, el Señor quiere que usted sea próspero en su cuerpo, que tenga salud física. Si usted ha estado herido, con muchas heridas en su alma y que tiene un pasado muy doloroso, el Señor desea que usted sea próspero. Y por eso es que en su alma, y por eso es que el Señor habla, y me gustaba mucho esta definición porque dice que cuando leíamos en el diccionario, ¿verdad? Dice que prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar. El Señor quiere que usted sea triunfador en cada área que se le presenta en su vida. Cuando Dios bendice y cuando Dios habla de una prosperidad integral, es que el Señor quiere que seamos completos y exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez nosotros podemos tener lo material, pero nuestra familia está de cabeza. Tal vez nosotros podemos tener lo material, pero vivo constantemente enfermo. El Señor quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Y yo quiero hoy compartirle algo muy importante. Con los jóvenes estamos escuchando un material del pastor Robert Morris de la iglesia Gateway Church, y en ese disco habla acerca del sueño al destino. Ejemplifica la vida de José y cómo todas las fases que José tuvo que haber pasado para poder llegar a su destino. Muchos de nosotros tenemos muchos sueños, ¿sí? Pero habla cómo nosotros vamos a tener que pasar una serie de procesos y de fases para poder llegar a nuestro destino. Pero algo que me gustó mucho de este pastor es que habla acerca de las claves de la prosperidad. ¿Cómo nosotros vamos a ser prósperos en nuestra salud, en nuestra alma, en nuestro cuerpo? ¿Sí? Y la primera clave que este pastor habla, que es esencial y elemental en la prosperidad integral que el Señor quiere que nosotros vivamos en nuestra vida, es la presencia del Señor. Quiero que se voltee al que tiene la par y que le diga: la presencia del Señor. Y le voy a leer lo que dice Jeremías capítulo 33 y versículo 2. Jeremías 33, 2 dice así: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová en su nombre,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué yo tomaba esta porción de Jeremías? Todos nosotros, mis hermanos, tenemos sueños, tenemos anhelos en nuestro corazón, ¿sí? Y muchas veces vamos a tener anhelos, no solo nuestra necesidad material, tenemos anhelos del corazón que van más allá. Tenemos anhelos con nuestra familia, en nuestra vida personal, en el caso de los jóvenes o los que todavía están solteros, en nuestro corazón, en nuestra área emocional. Tenemos anhelos. Estamos buscando tal vez a esa persona que nos complemente, o estamos en nuestra familia buscando juntos servir al Señor. Cada uno tiene sueños, tanto grupales en familia como personales. Pero cada sueño, cada petición que nosotros tengamos en nuestro corazón, dice Jeremías, y el Señor lo habla a través de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Mi hermano, si usted está pasando una situación de prueba, o si usted está con muchos deseos y anhelos en su corazón y usted se pregunta, ¿cómo voy a poder llevarlo yo a cabo? ¿Será esto de acuerdo al Señor? Su palabra dice que clamemos a Él y que Él nos va a responder y que Él nos va a mostrar eso que está oculto. Así que, mi hermano, como primera clave, si usted quiere ser próspero, si usted quiere ser próspero en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, necesitamos de la presencia del Señor en nuestra vida. Nada podemos hacer fuera del Señor, nada, absolutamente nada. Y por eso es que cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor comienza a revelar esas grandes cosas para nuestra vida. Porque a medida que nosotros buscamos del Señor, más nos vamos pareciendo a Él, más el Señor va transformando en nuestra vida. Pero ¿sabe qué pasa? Muchos queremos ser exitosos, muchos queremos que el Señor cambie nuestro hogar, muchos queremos que el Señor nos sane, pero no queremos pagar el precio de buscarlo a Él. Y sin una búsqueda intensa del Señor, el Señor no puede obrar. ¿Cómo voy a yo conocer mi sueño si no conozco al dador de esos sueños? No se puede. ¿Cómo yo voy a conocer que el Señor me puede sanar si yo no lo busco y no conozco esa faceta del Señor donde habla en su palabra que Él pagó precio en la cruz con su Hijo y que se llevó toda enfermedad, toda aflicción? Necesitamos conocer del Señor. Dice que una persona próspera es aquella que ha sido bendecida por Dios, que mira hacia adelante y sabe administrar correctamente los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Y por eso es que hoy no me quiero situar yo en una prosperidad material, mi hermano. Eso usted lo va a tener como bendición extra por buscar al Señor. La primera prioridad que tiene que haber en su corazón es buscar al Señor por lo que Él es. ¿Sabe? Ahí es donde nos desviamos muchas veces, porque mucha gente comienza a amar más la bendición que el que le da esa bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona tiene su milagro, obtiene esa bendición, se olvida del que le dio la bendición. Y no puede ser así. Nosotros tenemos que amar a Dios por lo que Él es, y por consiguiente todo lo demás va a venir por añadidura. Así que no se aflija. ¿Qué es lo que sí le importa al Señor? Su prosperidad espiritual. ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su cuerpo? Eso es lo que al Señor verdaderamente le importa. ¿Y sabe por qué es tan importante? ¿Por qué? No me dejarán mentir, pero cuando uno está enfermo, uno no puede trabajar bien, ¿o no? Uno no rinde igual, porque uno está enfermo, uno está agotado, su cuerpo, su carne está débil. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en nuestra área, en nuestra alma no estamos bien? ¿Qué pasa cuando estamos en contiendas en nuestra familia o estamos viviendo una situación de dolor y de tristeza? No me dejarán mentir, pero no podemos trabajar bien, no rendimos igual. Por eso es que al Señor le importa tanto y pone tanta prioridad, y Él habla acerca de una prosperidad en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, porque si nosotros somos prósperos en estas tres áreas, vamos a ser por consiguiente prósperos en nuestras áreas financieras, prósperos en cada cosa que nosotros hagamos, porque existe un cambio interno, porque el Señor vive en nosotros. Amén. Necesitamos más del Señor. Necesitamos más aprender sobre Él, de cómo manejar nuestras emociones. Necesitamos más del Señor si no hemos perdonado. Necesitamos más del Señor si no hemos sanado nuestro corazón.
Porque entonces, hasta que habremos sanado nuestro corazón, hasta que habremos perdonado, podremos ser prósperos. Dice que prosperar es caminar hacia adelante. Yo no sé cuántos de aquí están caminando hacia adelante o se han rendido. Necesitamos caminar hacia adelante y por eso es importante. Necesitamos sanar nuestro corazón. Necesitamos desatarnos a veces de ese pasado que no nos deja caminar. Dice, y volvemos a regresar a la definición del diccionario común y corriente. Dice, prosperar es cobrar fuerza, es imponerse, es triunfar, es tener gozo en abundancia. Yo no sé qué situación tú has vivido y te sientes derrotado y te sientes desanimado. El Señor hoy te dice que estás llamado a prosperar en tu espíritu, estás llamado a cobrar fuerza, a seguir adelante, a que sacudas el polvo de tus pies y camines hacia adelante. Eso es lo que el Señor quiere. Tal vez muchos de aquí se han sentido derrotados. Yo no sé cuál sea tu batalla, pero a veces pasa. A veces sentimos que estamos tratando de luchar con algo que nos cuesta dejar. Y llega un punto donde tiramos la toalla y decimos, ya no más, me rindo, basta, ya no puedo más. Dicen por ahí que no hay peor lucha que la que no se hace. No puedes tirar la toalla. En el Señor dice que el prosperar significa recobrar fuerzas. ¿Qué implica esto? Si tú ya no aguantas, que entonces necesitas más buscar al Señor. Si tú sientes que ya no aguantas, si tú sientes que ya te llegó el agua hasta acá, que si tú sientes que solo no puedes, es cuando más necesitas buscar del Señor. Pero este pastor Robert Morris también decía algo muy interesante. Decía, no puedo buscar la presencia del Señor si antes no tengo obediencia. ¿Cuál es la clave de la presencia del Señor? También para buscar la presencia del Señor, la obediencia. ¿Y por qué la obediencia? Quiero que me acompañe a Juan capítulo 14 y versículo 20. Estas son palabras de Jesús en sus últimos días, en su último tiempo, cuando estaba aquí en la tierra y cuando Él estaba ya preparando a sus discípulos para el día que Él no estuviera. Juan capítulo 14, versículo 20 dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama y mi palabra guarda, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús estaba siendo claro con sus discípulos y decía: el que me ama va a guardar sus mandamientos. El que me ama, ¿verdad?, guardará los mandamientos que el Señor había puesto. Y por eso es que el Señor es tan claro. Y cuando yo leí esto me hizo tanto clic. ¿Por qué? Porque no puede haber una búsqueda de intimidad con el Señor, y no puede haber una búsqueda de la presencia del Señor si no hay obediencia. ¿Por qué? Porque a medida que tú busques al Señor, y cuando tú entras en la presencia del Señor, el Señor seguramente va a comenzar a trabajar en tu vida, y va a comenzar a pedir, y va a comenzar a cambiar esas áreas de tu vida. Y si nosotros queremos ser transformados por el Señor, tenemos que obedecerle a Él. Y esa es la parte difícil. Esta semana que pasó, leía un post que me gustó mucho y lo compartí. Decía: muchos no conocen la voluntad de Dios porque quieren hacer la suya. Y es así, es cierto. No conocemos la voluntad del Señor porque no nos interesa y no queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y ese es el problema. No hay búsqueda, no hay intimidad con el Señor si no hay obediencia. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en la presencia del Señor, el Señor comienza a revelar a tu vida áreas y cosas en las que tú tienes que cambiar. Y esa es la parte que al ser humano no le gusta. A nadie de nosotros como seres humanos, es un defecto de nuestra naturaleza, no nos gusta que nos remarquen nuestros errores o que nos digan en qué áreas tenemos que cambiar.
Y por eso es que solo un corazón humilde y contrito puede ser transformado por el Señor. Porque cuando yo estoy buscando hacer lo mío y lo que yo quiero, el Señor no puede obrar. El Señor no va a poder obrar. Y el Señor quiere que seas próspero en todas las áreas de tu vida. El Señor quiere que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero si tú quieres tener acceso a esa prosperidad que el Señor está hablando en su palabra, a esa verdadera prosperidad, porque la prosperidad material cualquiera la puede tener. Cualquiera puede tener bienes, cualquiera puede, pero el Señor está hablando de una prosperidad integral, prosperidad en tu alma, prosperidad física. Esa es la que solo nosotros que conocemos del Señor podemos tener, porque solo aquel que conoce al Señor sabe que Dios ya pagó precio de cruz pagó precio de sangre por esas enfermedades. Solo aquel que conoce al Señor sabe que Dios puede entrar a su corazón y sanar su corazón. Solo los que conocemos al Señor tenemos acceso a esta prosperidad que el Señor nos habla. Prosperidad en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero necesitamos, mis hermanos, ser obedientes a su palabra. Dice Jesús: el que no me ama y no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído, entonces no ama al Señor. Mi pregunta sería: ¿qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto tú ames al Señor? Va a ser proporcional a qué tanto tú le obedezcas al Señor. Y por consiguiente va a ser proporcional a qué tanto tú busques al Señor. Si yo amo al Señor lo suficiente, mi amor por Él va a ser la fuerza, va a ser la determinación que yo voy a necesitar para poder decirle no a los vicios que me apartan de Él. Si yo amo al Señor lo suficiente, va a ser lo que me va a dar esa fuerza y esa determinación para hacer lo correcto frente a la adversidad o frente a los vicios o frente a las tentaciones que se me presenten. El amor al Señor va a hacer que yo me comprometa a Él y que yo esté dispuesto a que no importa que duela, pero a pasar el proceso que tenga que pasar, porque yo sé que de eso el Señor va a trabajar en mi vida y Él se va a glorificar. Es así, es cierto, pero a veces sin amor no hay compromiso, ¿o no? Cuando nosotros decidimos casarnos con nuestra pareja, ¿el amor nos llevó a comprometernos o no? El amor que yo sentí a esa persona llevó a que yo tomara la decisión de comprometerme y decir: de todos los hombres yo escojo a mi esposo y a nadie más, o escojo a mi esposa y a nadie más, ¿o no? El amor lo hizo usted comprometerse. Es de la misma forma con el Señor. ¿Qué amor yo tenga hacia el Señor? Eso me va a llevar a mí a comprometerme y por consiguiente a ser obediente a lo que Él dice. Y ese es el meollo del asunto, mis hermanos. Muchas veces, muchos de nosotros somos necios. Necios, yo a veces no sé, ya no es terquedad, es necedad. El Señor habla en nuestra vida y el Señor quiere bendecirnos y el Señor de verdad quiere que tengamos las mejores cosas. Pero somos necios. No queremos soltar nuestra carne, no queremos dar nuestro brazo a torcer, y entonces es complicado que el Señor pueda obrar en una vida que no reconoce que necesita al Señor para ser transformado. Si tú quieres ser bendecido, mi hermano, si tú quieres que el Señor transforme tu casa, tu hogar, lo que tú estés haciendo, el primero que va a pedir el Señor para poder transformar tu casa va a ser a ti. El Señor va a comenzar su transformación en tu vida y por consiguiente lo va a hacer con los demás. Pero por eso yo te decía, ¿qué tanto nosotros amamos al Señor? ¿Qué tanto amas al Señor? Yo sé que muchas veces vamos a tener vicios, vamos a tener tentaciones. Todos no estamos exentos, mis hermanos. Pero el amor que yo sienta al Señor me va a hacer comprometerme y ser obediente a lo que Él dice. Y por eso es importante. Y cuando leíamos la definición de este hombre de negocios, Tom Ledin, que decía: la prosperidad, la verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en mi relación con Dios. El madurar, mis hermanos, va a doler muchas veces.
Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando eran jóvenes y las cosas y las experiencias que ustedes tuvieron que haber pasado para poder entender y para ahora pensar de la forma en la que ustedes lo hacen. ¿Tuvimos que madurar o no? Tuvimos muchas veces que pasar procesos dolorosos que nos hicieran entender que las decisiones que habíamos tomado estaban equivocadas. Pero le puedo asegurar que una vez usted aprendió su lección, no vuelve a cometer el mismo error, ¿verdad? A veces nos va a doler, pero son lecciones en las que nosotros vamos a aprender. Siempre el Señor tiene un propósito en sus procesos. Siempre. Vamos a vivir procesos en nuestra vida, pero el Señor tiene un propósito, y el propósito es formar carácter en nuestra vida. El propósito es enseñarnos. El propósito es que podamos depender de Él y ser cada día más como Él. Amén. Pero es importante, como le digo, que le obedezcamos. Vemos en la palabra tantos hombres del Señor que perdieron su bendición por desobediencia. Vemos un David que se confundió. David no fue perfecto. David adulteró, ¿sí? Pero el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque fue obediente. Yo no sé cuántos errores tú hayas cometido, pero estás en un momento trascendental en tu vida, en donde las decisiones que tú tomes van a tener una influencia positiva o negativa en tu vida y en las personas que te rodean. Y de nosotros depende. El Señor, mi hermano, está tan interesado en bendecirte. Y yo le decía, Señor, de verdad, el conocerte a ti fue únicamente porque tú lo permitiste, porque ninguno de nosotros realmente lo merecíamos, pero el Señor en su infinita gracia y misericordia nos llevó a conocerle. Y algo que nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, es que lejos del Señor nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El Señor lo único que busca es que tengamos intimidad con Él y por consiguiente que seamos obedientes a lo que Él nos dice. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces cuando nosotros nos confundimos, una de las primeras cosas que tendemos a hacer es echarle la culpa a los demás. Es que la economía de mi país, es que los ladrones, es que mi esposa, es que mis hijos, es que Dios. Y a veces nos peleamos con Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero mi pregunta sería, ¿le has preguntado a Dios si las decisiones que has tomado son de acuerdo a lo que Él quiere para tu vida? Por eso les decía, muchos no conocen la voluntad de Dios porque quieren hacer la suya y no la de Dios. Y entonces ahí es un problema. La palabra dice que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Seguramente la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la mía. ¿Por qué? Porque la de nosotros tal vez es almática, es emocional. Un día decimos una cosa, otro día no, pero la voluntad de Dios nunca va a dejar de ser. Y es buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a abandonarnos en el Señor. Mientras tú le puedas ceder el control al Señor, el Señor va a ordenar tu vida. El Señor te va a sacar de la situación en la que tú estás. Tal vez en este momento estás como estás, porque no has tomado la decisión de comprometerte con el Señor y dejar que Él realmente obre. Yo hablaba la vez pasada con unos líderes de la Frater y decíamos, y es tan cierto, mi hermano, el Señor no hace nada mal hecho. El Señor no hace obras inconclusas. Yo, la verdad, no puedo creer y no entiendo cómo puede pasar eso. No puedo creer que cuando uno conoce al Señor, y yo conozco al Señor y lo recibí en mi corazón, yo no puedo creer que todavía hayan cristianos echándose los tragos. Yo no puedo creer que hayan cristianos gays. No lo puedo entender. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo conocí al Señor, el Señor transforma mi corazón por completo. Entonces quiere decir que esta persona no se dejó transformar por el Señor. Quiere decir que esta persona no nació de nuevo. Porque cuando el Señor nos pide un cambio, el Señor quiere todo nuestro corazón. No hay término medio. Y por eso es tan importante, como les decía, es tan importante que nos afirmemos en esto. Aprendamos, mis hermanos, aprendamos a buscar al Señor genuinamente. Yo sé que a veces va a costar, a veces va a doler, pero como yo decía en una predicación anterior, nuestra recompensa no está aquí.
Nuestra recompensa está allá. Amén. Quiero terminar con esto, y es lo siguiente. Algo que este pastor decía y me llamó mucho la atención es que yo no puedo comprometerme a obedecer a algo si yo primero no creo, ¿sí? Hablábamos que la llave de la prosperidad es la presencia del Señor, ¿sí? Pero para poder yo estar en la presencia del Señor necesito obediencia, pero también yo no puedo obedecer en algo que yo no creo. Yo no puedo obedecer si no creo. Entonces, por eso, la llave de la obediencia, ¿cuál sería? La fe. ¿Qué tanto tú conoces al Señor? ¿Qué tanto tú estás convencido de Él? Porque eso te va a ayudar a poder ser obediente a Él. Yo no sé cuál sea tu concepto del Señor. A veces tenemos un concepto de Dios tan pequeñito, mis hermanos. Creemos que nuestros problemas son más grandes que Dios. Y si es así, estamos muy equivocados. Amén. En Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Mi hermano, si tú quieres agradar el corazón del Señor, cree en Él. Cree en Él. Muchas veces nos cuesta esta área. ¿Por qué? Porque muchos me dirán: ¿y cómo me pide ella que yo crea en un Dios si yo miro que día a día vienen mis facturas y no tengo con qué pagar? ¿Cómo me dice ella que yo crea si miro que hay un cáncer que no se sana? ¿Cómo voy a creer en Dios? La fe no es tangible. La fe no se mira. Pero con la fe, cuando yo creo, yo profetizo para que las cosas sucedan. Es adelantarme a los hechos creyendo que yo voy a recibir ese milagro. Qué fácil sería, mis hermanos, el poder creer porque yo estoy viendo mi milagro, pero no se trata de eso. Yo tengo que creer antes y entonces yo dejo obrar al Señor para que Él haga ese milagro. Por eso te digo, ¿cómo está tu concepto de Dios? Si tú crees en un Dios pequeñito, estás mal, porque Dios no tiene tamaño, Dios no tiene límite. Dios no es un Dios que lo puedes encerrar en una cajita. Estás mal, necesitas leer más de la palabra para darte cuenta de lo poderoso que es nuestro Dios y lo que puede hacer. Necesitamos cambiar realmente nuestros pensamientos. Yo te pregunto, ¿crees tú que el Señor es capaz de prosperarte en cada área de tu vida? ¿Crees tú que el Señor realmente quiere bendecirte? Por supuesto que el Señor quiere bendecirte, mi hermano, ¿y sabes por qué? Porque eres su hijo. Eres su hijo amado, eres su hija amada. Y no importa cuántas veces nosotros le fallemos, el amor del Señor nunca va a dejar de ser. Y el amor, algo que de verdad que el Señor es maravilloso, es que el Señor no condiciona. El Señor jamás te dice: es que como te portaste mal el viernes, entonces esta semana no te voy a bendecir, no vas a tener sustento. El Señor siempre bendice, mis hermanos. Siempre. Siempre bendice. Pero necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe para podernos comprometer a ser obedientes a Él. Necesitamos tener fe para buscarlo a Él por sobre cualquier problema. Necesitamos tener fe para que nuestra primera opción sea el Señor y no la vecina de lado. Necesitamos tener fe para que nuestra primera opción sea el Señor y no mi amigo, hasta mi cónyuge. Nuestra primera respuesta, nuestra primera solución, mis hermanos, debería ser el Señor en cualquier problema. Necesitamos hacer que nuestra fe crezca. Amén. Y ahora yo te pregunto, con esto quiero terminar: ¿cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? ¿Tú sabes cómo puedes hacer que tu fe crezca? Que tu fe se fortalezca. ¿Cómo? Orando, dicen ahí. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Cómo vas a hacer que tu fe crezca? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiero leerte lo que dice Josué capítulo 1 y versículo 7. En esta porción de la palabra podemos encontrar cómo Josué habla al pueblo de Israel. Y dice así. El Señor habla, a través de Josué. Y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme
a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo no sé usted, pero a mí este es uno de mis versículos favoritos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo cuando estaba en tribulación y en momentos difíciles, yo agarro este versículo y lo rayo y lo noto y voy así. Yo declaro que tengo que ser valiente. El Señor va conmigo, que no puedo desmayar, porque el Señor dice que va conmigo donde quiera que yo vaya. Si tú quieres que tu fe crezca, tienes que leer la palabra del Señor. Dice su palabra que la fe entra por el oír y el oír la palabra del Señor. Y vemos que el Señor estaba hablando a través de Josué. Y Dios le estaba pidiendo a través de Josué al pueblo de Israel una sola cosa. Y era que meditaran en su palabra día y noche. Que no se apartaran a diestra ni siniestra. Que meditaran en su palabra día y noche y que la guardaran. O sea, no era solo meditarla, que la guardaran conforme a todo lo que estaba escrito. Mi hermano, estas son las claves y las llaves que te van a hacer una vida próspera, una prosperidad integral en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Amén. Necesitamos como primera herramienta buscar al Señor. Sin intimidad del Señor no hay nada, mi hermano. Por consiguiente, cuando estemos en la intimidad del Señor, el Señor va a requerir de nosotros ¿qué? Obediencia. Bien dice su palabra que el Señor no quiere sacrificio, Él quiere obediencia en nuestra vida. Pero ¿cómo voy a obedecer algo que yo no creo? Necesito fe, necesito reforzar mi fe, necesito saber en quién estoy creyendo, porque entonces eso me va a hacer comprometerme a mí, a ser obediente con lo que el Señor me está diciendo. ¿Y cómo voy a hacer yo que mi fe crezca? Tengo que leer su palabra. Tengo que guerrear, pelear mis batallas a través de su palabra, con su palabra. Yo no sé si tú sabrás, pero muchas veces la gente que no conoce al Señor o los grandes hombres de negocios, muchos de los principios que manejan los hombres de negocios, muchos de los principios y modelos que manejan los hombres de negocios exitosos están basados en la palabra. Están basados en la palabra. La palabra, de verdad que el Señor nos dejó un manual. Cómo hacer negocios, cómo curarnos en medio de la enfermedad, cómo sanar un corazón. Está todo en su palabra. Cómo poder trabajar. Todo está en su palabra. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces queremos ir a la batalla sin espada. Queremos ir a la batalla sin pelear a través de la palabra. Las batallas, mis hermanos, no se ganan llorando, no se ganan afligiéndose, se ganan a través de la palabra en oración. Por eso es tan importante que necesitamos buscar del Señor. Tú quieres ser próspero. Si tú estás viviendo un momento de enfermedad, necesitas más del Señor. Necesitas más del Señor, porque entonces Él ahí puede obrar. Quieres que prospere tu alma. Quieres que los frutos del Espíritu Santo vivan en tu vida, pero no solo que realmente vivan en tu vida, que se pongan en práctica. Necesitas buscar del Señor, necesitas obedecerle a Él, necesitas creer en Él y necesitas leer su palabra. Amén. Lejos de Dios, mis hermanos, nada podemos hacer. El pastor Morris ponía un ejemplo y era uno de sus hijos. Él hablaba que uno de sus hijos decidió estudiar lo que era administración de empresas, administración de negocios. Y dice que un hombre muy conocido allá en los Estados Unidos de negocios lo tomó para ser su mentor. Y una de las primeras cosas, este hombre cristiano, que le dijo a su hijo, cuando iba a comenzar a enseñarle cómo hacer tácticas de negocio y todo, voy a pedirte una cosa, le dijo. Primera herramienta, le dijo, quiero que compres una Biblia y quiero que la leas todos los días, le dijo. Y él, pero sí, pero yo conozco la Biblia. No quiero que leas la Biblia, no quiero que me digas uno que otro. Yo quiero
que cuando yo te pregunte, tú puedas venir y decirme los versículos como están escritos. Si tú quieres ser un hombre exitoso, le dijo, tienes que aprenderte la palabra. Y dice que este muchacho compró, Reina Valera, compró varias versiones, de modo que él pudiera venir y él literalmente se conoce la palabra de Génesis, Apocalipsis en todas las versiones. Pero dice que después él entendió que todos los manuales, todos los códigos de conducta, cómo tratar a un cliente, cómo ser honesto, cómo hacer buenos negocios, cómo hasta habla acerca, no me dejarán mentir, lo importante que es a veces no ser fiador, tantas cosas, todo lo que él quería aprender para poder administrar un negocio, lo entendió aprendiendo la palabra. Mi hermano, ¿quieres ser próspero? Aprende lo que el Señor está diciendo en su palabra. Yo no sé qué problema tú estés teniendo en este momento, pero necesitas regresar acá. ¿Y sabes qué pasa? En la actualidad nos hemos vuelto iglesias muy light, hay mucha confusión en este momento. Tú vas a Facebook y cada vez publican cosas tan erróneas que necesitamos fundamentarnos en la palabra. Necesitamos regresar a esa raíz, a ese fundamento. Todo lo que esté fuera de ese fundamento, discúlpame, pero no tiene validez, está mal. Y muchas veces nos tontean o nos cuentean porque ni siquiera conocemos lo que dice su palabra. Si tú no quieres ser confundido, tienes que aprender lo que dice acá. Entonces de esa forma tu fundamento va a ser sólido. Y cualquier confusión, cualquier teoría, cualquier cosa que pueda venir, tómala con la palabra y ahí podrás saber si es cierta o no. ¿Y por qué yo te pongo, por qué yo hoy hago mucho énfasis en esto y por qué yo te digo de verdad necesitamos regresar a nuestro fundamento que es la palabra? Porque en este momento hay mucha confusión. Vemos muchas iglesias cristianas, pero se vuelven permisivas a muchas cosas. Yo no sé si tú sabes, pero por ejemplo en Brasil acaba de surgir una de las primeras iglesias cristianas homosexuales. Explícame eso. No entiendo cómo puede ser. Y surgen muchas cosas así. Entonces ya la gente comienza a decir, bueno, tal vez sí, Dios, estamos siendo tal vez muy duros. Y discúlpame, Dios no hace excepción de personas. Dios ama a todos. Pero también su palabra es clara y dice que Dios aborrece el pecado, pero ¿qué? Ama al pecador. Y por eso es que necesitamos fundamentarnos en la palabra, para que cualquier influencia, cualquier cosa que pueda venir, nosotros saber qué es lo que dice el Señor. Amén. Así que mi hermano, yo quiero terminar con esto y quiero invitarte a que te pongas de pie. Y de verdad quiero que quede esto en tu corazón. ¿Quieres ser próspero? Busquemos al Señor, seamos obedientes a Él, tengamos fe y por último, leamos su palabra. A mí me gusta mucho este versículo, como te digo, yo por años he escuchado a mi papá repetir una y otra vez este versículo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si yo pudiera desearte eso el día de hoy, ese sería mi deseo para tu vida, que seas prosperado en todo, no solo en lo económico, que seas prosperado en tu familia, en tus negocios, en tu salud, en tu alma, en conocimiento, en sabiduría. A eso es lo que el Señor se refiere. De nada sirve lo material, mis hermanos. ¿Por qué? Lo material, por supuesto que necesitamos comer, necesitamos vestirnos, pero ¿sabes? No es lo más importante. El día de mañana que nosotros no estemos acá, no nos van a echar y nos vayamos en nuestra cajita, los carros, las casas y todo. Importará más bien esos frutos espirituales que nosotros dimos un día. Esas coronas que nos ganamos aquí en la tierra y que las viviremos allá en el cielo. Eso es lo que importa. Lo demás no, es solo un medio para poder vivir, pero no es lo más importante. El Señor quiere que seas prosperado en todo, en todo. Así que si has estado viviendo un momento de enfermedad, un momento de tristeza, un momento de dolor, no has podido soltar tu pasado, dice que el prosperar es caminar hacia adelante, es triunfar. El Señor quiere que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que mi hermano, yo quiero invitarte de verdad, que en tu lugar, yo sé que el Señor, no sé si ha hablado a tu vida, pero algo que yo quiero decirte es lo siguiente. Muchas veces el caminar
Con el Señor no es fácil. Muchas veces va a haber dolor, va a haber tristeza, pero también va a haber gozo y va a haber esperanza en el Señor. Los que conocemos del Señor sabemos que hay esperanza. Algo que yo me ponía a reflexionar cuando escuchaba la adoración decía: Señor, de verdad, nadie de nosotros, mis hermanos, nadie, absolutamente nadie de nosotros, merecemos nada. ¿Por qué? Porque el Señor en su infinita misericordia nos quiso bendecir. Pero no es que nosotros nos ganáramos algo para que Él nos lo pudiera dar. Cuando nosotros logramos entender que lo que nosotros tenemos es por pura gracia y misericordia del Señor, vamos por buen camino. Porque entonces sabemos que lo que tenemos es porque el Señor nos lo está dando, simplemente no merecemos nada. Y entonces eso nos lleva a nosotros a ser agradecidos con lo que el Señor nos da. Como te digo, yo no sé qué proceso tú estés pasando o vas a pasar, pero déjame decirte que si tú buscas al Señor, si tú haces de Él su prioridad, si tú te abandonas en el Señor y dejas que Él trabaje en tu vida, en cada una de las áreas de tu vida, tú vas a poder prosperar. Tú vas a poder lograr pasar cada una de esas fases que tal vez te ha costado y que no has podido dejar. Pero si tú dejas que Él se glorifique en tu vida. Amén. Sabemos que Dios es un buen Padre, sabemos que Dios es bueno, Dios es misericordioso y por supuesto que te quiere bendecir. Pero Él pide que lo busquemos también a Él. No por lo que pueda darnos, sino por lo que es Él. Y por consiguiente, mi hermano, todo lo demás va a venir por añadidura. No te preocupes, el Señor conoce tu petición. Amén. Así que quiero invitarte que ahí con tus ojos cerrados, hoy le digamos: Señor, gracias Padre porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros procesos, Señor. Y hoy sabemos y reconocemos que no hay nadie mejor que tú, Señor. Eres un buen Padre, Señor. Hoy, Señor, como hijos tuyos, Padre, venimos a pedirte, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes a conocer realmente cuál es la verdadera prosperidad, Señor. No esa prosperidad material, Señor, sino esa prosperidad integral, Señor. Hoy ayúdanos, Señor, a prosperar en nuestra alma, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, Señor. Yo sé, Señor, que como Padre, tú tienes y buscas lo mejor para nosotros, Señor. Y sabemos que si tal vez tú no has respondido a nuestras peticiones es porque no va de acuerdo a tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú hables a tus hijos, Señor. Yo quiero invitarte que en este lugar no te vayas de este lugar, así que tú puedas hablar con el Señor. Sabes, ese es el motivo por el que tú estás aquí, porque todos los que estamos aquí necesitamos del Señor. Yo no sé cuál sea tu petición, yo no sé si has estado enfermo, yo no sé si te has sentido cansado, yo no sé si has estado con tristeza en tu corazón. Estás llamado a prosperar, mi hermano. Estás llamado a prosperar en tus emociones, en tu corazón, en tu salud. Y el Señor está aquí para dejar eso claro en tu corazón. Yo quiero invitarte que ahí en tu lugar tú comiences a hablar con el Señor, que tú hoy lo adores y que le digas: Señor, hoy quiero escuchar lo que tú tienes que decir para mí, Señor. Hoy sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor. Oh, Señor, hoy venimos a adorarte. Hoy venimos a adorarte, Señor. Quiero invitarte que tú se lo digas ahí. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Que no puedo describir y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo y me llamas. Quiero invitarte que tú se lo digas en este momento. Señor, tú sabes porque eres un buen Padre. Así es tú,
ama, Señor, que tu amor va más allá de nuestra comprensión, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a buscarte a ti, Señor, pero no por la recompensa, Señor, sino que aprendamos a buscarte a ti porque tú eres Dios, Señor, tú eres nuestro Padre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú confrontes nuestro corazón. Yo quiero invitarte ahí en tu lugar, y por eso te hago esta pregunta: ¿qué tanto tú amas a tu Dios? Porque el amor que tú sientas a Él, eso es lo que te va a ayudar a ti a comprometerte a ser obediente, ¿no? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Amas tanto al Señor como para entregarlo todo? ¿Amas tanto al Señor como para decirle: Señor, te escojo a ti por encima de cualquier vicio? Te amo, Señor, como para escogerte a ti sobre cualquier circunstancia. ¿Qué tanto tú amas al Señor? Oh Señor, necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a amarte a ti, Señor. Necesitamos que tú nos enseñes a amarte a ti, Señor. Pero ese verdadero amor, Señor, que está dispuesto a dejar todo, Señor. Ese verdadero amor, Señor, que está dispuesto a renunciar a todo, Señor, por ti, mi Dios. Hoy ayúdanos, Señor, a ser como esos apóstoles que decidieron entregar su propia vida, Señor, desgastarse, Señor, por amor a ti, Señor. Hoy queremos ser obedientes a ti, a lo que tú nos dices, Señor, porque hoy sabemos que tu voluntad, mi Dios, es mejor que la nuestra. Tu voluntad siempre, siempre, siempre va a ser mejor que la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestros procesos. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa entereza de carácter, mi Dios, para buscarte a ti, Señor. Quiero invitarte que ahí en tu lugar, tú mejor que nadie conoces tu corazón y lo que muchas veces te ha hecho falta. Y si tú hoy deseas comprometerte al Señor, deseas decirle: Señor, yo rindo mi carne, yo rindo mis pasiones, yo rindo mis pensamientos, rindo, Señor, todo aquello que me aparta de ti. Yo quiero invitarte a que lo hagas y que tú te vayas de este lugar sin hacerlo. Yo quiero terminar este tiempo de adoración con esta alabanza, con esta oración que ha ministrado mucho mi corazón, porque la búsqueda del Señor es rendirnos a Él. La búsqueda del Señor es morir a mí mismo para que el Señor se glorifique en mi vida. Y quiero invitarte a que ahí en tu lugar el Señor hable a tu corazón. Y si tú hoy quieres rendirte al Señor, que ahí en tu lugar tú hables con Dios y que le digas: Señor, hoy quiero rendirme a ti, Señor. Que tú puedas hacer un compromiso con tu Dios y decirle: Señor, hoy me abandono en ti, Señor, para que seas tú el que maneje, controle mi vida, Señor. Señor, hoy nos venimos a decir, Señor,
Señor, que tú nos ayudes, mi Dios, a rendirnos a ti, Señor. A rendir, Señor, tal vez esas cosas que nos apartan de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que cada uno de los que están aquí, Señor, tú conoces su corazón y tú conoces sus batallas, Señor. Pero hoy sabemos, mi Dios, que no hay nada imposible para ti, Señor. No hay pecado suficientemente grande, Señor. No hay milagros imposibles, Señor. Tú puedes hacerlo. El que está en ti, Señor, todo es posible, Señor. Hoy sabemos, mi Dios, que tal vez los procesos serán dolorosos, mi Dios, pero sabemos que en ti hay esperanza, Señor. Sabemos que tú eres nuestra esperanza, Señor, y que tú nos vas a sacar de las situaciones en las que estamos, Señor. Basta con una cosa, Señor, y es buscarte a ti, Señor, y rendirnos a ti, Señor. Rendir nuestro corazón a ti, Padre. Hoy te pido, Señor, por tus hijos, mi Dios. Hoy declaro, Señor, que esa prosperidad en la que tú hablas en tu palabra en 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma, Señor. Se ve en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Será vivificada esa promesa, Señor. Será hecha en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que para los que aman al Señor, todo les ayuda para bien, Señor. Sabemos que en medio de los procesos ellos verán tu prosperidad integral. Sabemos, Señor, que ellos serán prósperos en sus casas, en sus hogares, en sus familias, en sus negocios, en su salud, en su espíritu, Señor. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Pero hoy te pido, mi Dios, que tú les ayudes a rendirse a ti, Señor, a dejar todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú les ayudes, mi Dios, a tener, Señor, la determinación necesaria para decir no más, y tomar la decisión de seguirte a ti, Señor. Hoy queremos conocerte, Señor, pero sabemos que el conocerte a ti muchas veces va a implicar el morir a nosotros mismos, Señor. Pero bien tú dijiste en tu palabra: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, Señor. Y sé que muchas veces el tomar la cruz va a doler, va a costar, Señor. Pero hoy queremos agradar tu corazón, porque todos los que estamos aquí te amamos, Señor. Y queremos rendir nuestra vida a ti para que tú te glorifiques en ellos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los que está aquí, Señor. Yo los bendigo, Señor. Yo declaro, Señor, que ellos verán tu mano obrar en sus vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que ellos mirarán cómo su realidad es cambiada, Señor, porque tienen un Dios poderoso que obra en la vida de cada uno de ellos, Padre. Hoy te doy las gracias por cada uno de ellos, Señor. Acompáñalos, Señor. Bendícelos en todo lo que ellos hagan, en todo lo que ellos emprendan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. De verdad yo quiero exhortarlo a que busquemos al Señor, pero no de labios para afuera, mis hermanos. Busquemos al Señor genuinamente y usted va a ver cómo el Señor va a prosperar en cada día de su vida. Así que Dios les bendiga. Les deseamos un excelente domingo. Y vamos a quebrar piñata. Vamos a quebrar piñata, dice.